Bienvenidos a este nuevo módulo de cuentas nacionales e indicadores económicos. En esta ocasión vamos a ver indicadores monetarios, financieros y cambiarios. A diferencia de todo lo que estuvimos viendo en los módulos previos, que tenía una metodología, en este caso vamos a trabajar más con la presentación de información cuantitativa que podemos obtener para hacer un análisis del mercado de dinero, el mercado cambiario y financiero, debido a que se trata de datos de baja frecuencia, por lo que no constituyen indicadores, sino que son directamente utilizados los valores presentados por, en este caso, los agregados monetarios. En primer lugar, vamos a definir como base monetaria a la circulación monetaria más la cuenta corriente en el Banco Central. Dentro de esta circulación monetaria tenemos el circulante en poder del público y en entidades bancarias. De esta forma podemos ver el pasivo monetario del Banco Central. Cuando analizamos su activo, sus factores de explicación, vemos redescuentos, adelantos transitorios y reservas internacionales. Y dentro de estos factores de explicación también nos aparecen las operaciones de esterilización, que no constituyen un activo, sino un pasivo monetario, que es de deuda remunerada por parte del Banco Central. Aquí tenemos LEVAX y PASES. Las LEVAXE en Argentina han ido mutando a otro instrumento que se llama LELIX, que es letras de liquidez, y son el instrumento con el que el Banco Central quita excedente de circulación. Por eso decimos que son los instrumentos de esterilización. De esta forma, la base monetaria nos va a quedar expresada en términos netos de esta deuda remunerada del Banco Central. Vamos a tener dinero para transacciones, que va a ser el agregado M2, que incluye billetes y monedas, depósitos en cuenta corriente y caja de ahorro, tanto en términos totales como privados. Si analizamos el tipo de depósitos que se encuentran contenidos aquí, vemos que exclusivamente nos referimos a los depósitos a la vista. Cuando pasamos a el dinero M3, tenemos el agregado anterior más los depósitos en plazo fijo. El inconveniente que tenemos con M3 es que, al no tratarse de un depósito a la vista, no es posible utilizarlo para realizar operaciones. Y por último, los saldos reales, que los vamos a definir como el agregado M2, dinero transaccional, sobre el nivel general de precios. Pasando a tipos de interés, vamos a ver un breve resumen de algunos de los tipos de interés que podemos encontrarnos en el mercado. La tasa de interés de referencia de política monetaria, que es el centro del corredor de pases a 7 días, o distintas tasas de política monetaria fijada por los respectivos bancos centrales, las cuales, en casos de tener como instrumento monetario las metas de inflación, se va a encontrar alineada a estas. Dentro de las tasas de interés nominales tenemos las activas y las pasivas. Las activas son las que se pagan por los depósitos. Entre estas tenemos la tasa interbancaria, que son de operaciones de call a un día hábil. Tiene que ver con el crédito otorgado entre bancos para solucionar
cuestiones de liquidez. Entre entidades financieras, la tasa repo, la tasa Butler, depósitos a plazo fijo de 1 millón de pesos y más, entre 30 y 35 días, y el resto de plazos fijos. Por otra parte, tenemos las tasas pasivas, que son las tasas de los préstamos. Dentro de las tasas interbancarias tenemos la tasa de descuento, de préstamos prendarios, de préstamos personales y ajustadas por UVA, de la diferencia entre las tasas que cobran los bancos y las tasas que pagan a sus depositantes, surge su margen de intermediación financiera, su spread bancario. A su vez, además de las tasas locales, tenemos tasas de interés internacional. Entre ellas vamos a mencionar las 3 tasas más relevantes que tenemos que tener en cuenta siempre para analizar los mercados. La tasa LIBOR, que es la tasa de mercado de euro-dólar, es lo que se paga por endeudarse en moneda estadounidense en el mercado externo. La T-Bond, que es la tasa de interés de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 30 años, o sea, es la tasa libre de riesgo, siempre que conceptualmente en algún modelo necesitemos usar para una contrastación empírica una tasa pre-risk, usamos la tasa T-Bond. Y después tenemos la Fed Fund Rate, que es la tasa de interés de política monetaria de los Estados Unidos, la cual sirve para fijar el resto de las tasas de interés de ese país. Y dado el enorme peso en el mercado mundial, de alguna manera también influye en el resto de las tasas de interés del resto de los países. Pasando a tasa de interés real. La tasa de interés real es la tasa de interés nominal descontado el efecto de la inflación. Podemos tener tasa de interés real para cada una de las distintas tasas que vimos. Cuando la inflación es baja, la tasa de interés real es aproximadamente igual a la tasa de interés nominal menos la inflación. Cuando las tasas de inflación son altas, esta fórmula deja de ser válida, dado que comienza a tener algunos sesgos, pero en términos conceptuales vamos a utilizarla como válida. Por otra parte, la condición de paridad de interés es aquella en la que se igualan las tasas de interés domésticas e internacionales. De esta forma, vemos que nuestra tasa de interés nominal es igual a la tasa de interés nominal internacional más la tasa de devaluación esperada más el riesgo. Pasemos ahora a brevemente mencionar algunos índices bursátiles, dado que, como hablábamos inicialmente, aquí no se trata de indicadores, sino de algunas cuestiones de definiciones que podemos utilizar para nuestros análisis, dado que al ser datos de frecuencia casi inmediata, principalmente índices bursátiles, lo tenemos disponibles en todo momento. En el caso de Argentina tenemos el Merval, que es el monto operado en la bolsa en millones y en índice. Cada país tiene su propio índice bursátil, por ejemplo en Brasil está el Bovespa. Después tenemos bonos de gobierno en paridad, por ejemplo el Discount, el Bonar 24 y el en dólares y en pesos. Tenemos un montón de otros bonos como el AL30, GD30, bonos en pesos, bonos en dólares, bonos de los gobiernos de las provincias. Para medir el riesgo país en puntos básicos, podemos comparar
o podríamos comparar un bono, el pago de un bono de gobierno contra el bono de los Estados Unidos, es decir, una T-bond, o el ENBI más el riesgo de cada país. Recordemos que el ENBI es un índice que realiza JP Morgan para medir el riesgo de los países emergentes por encima de la tasa libre de riesgo y luego se suma el riesgo idiosincrático de cada país. Entonces el ENBI general es un índice para todos los mercados emergentes y luego cada país tiene sus características particulares. En nuestro caso, el ENBI de Argentina es bastante más alto que el de Latinoamérica, dado la estabilidad que hay a nivel regional, al menos en términos de deuda e inflación. Tenemos también dentro de estos indicadores financieros precios de futuros. Dentro de los agrícolas encontramos poroto de soja, trigo, avena, maíz, cacao, café, azúcar, algodón, jugo de naranja concentrado. Bonos y financieros, Tibón a 5, 10, 30 años, cupón de PBI, Bonar, Levac, Merval, tenemos Delix y todos los demás bonos de gobierno, nacional y provinciales, metales, oro, plata. Tenemos un mercado de futuros de dólar, tasa de interés Fed Fund a 30 días y USA Real Estate. Y dentro de energía, petróleo. La idea de comprar estos futuros como un activo financiero tiene que ver con un tema de cobertura frente al riesgo en caso de desear adquirir alguno de estos productos, de estos commodities que vemos aquí o de bonos, o también como instrumentos financieros para obtener una ganancia por los cambios en los precios. Pasemos ahora a tipo de cambio. Vamos a tener tipo de cambio de referencia, tipo de cambio nominal, que lo vamos a poder diferenciar en spot, mayorista o minorista, que es el tipo de cambio de contado, o el tipo de cambio futuro, forward, relacionado con el mercado de futuros que veíamos anteriormente, NDF a un mes o ROFEX a un mes o a distintos plazos. En tanto, cuando analizamos el tipo de cambio real, aquí sí ya tenemos una construcción de indicadores como estábamos trabajando en los módulos anteriores. El tipo de cambio real mide el poder de compra de la moneda respecto a otra o a otras. En primer lugar, vamos a presentar el bilateral, es el poder de compra de nuestra moneda respecto al dólar estadounidense, y es el tipo de cambio nominal multiplicado por el nivel de precios de los Estados Unidos sobre el nivel de precios de la economía. Por otra parte, el multilateral, un concepto más amplio, dado que se encuentra medido respecto de las monedas de los principales socios comerciales, ponderando su participación en el comercio, es decir, las Expo más las Info. Le ponemos un subíndice M para notar que es multilateral y vamos a diferenciar con el subíndice I, bienes y servicios, con el supraíndice J, va a ser el ponderador correspondiente a cada país, que va a corresponder a este porcentaje en la participación comercial. Entonces es la sumatoria de los I bienes de los J países. Entonces es el tipo de cambio nominal por los precios internacionales sobre el nivel de precios para cada país. Por ejemplo, tipo de cambio contra
el real, el dólar y el euro sería el tipo de cambio de la moneda contra el real por los precios en Brasil sobre los precios en el país, más el tipo de cambio contra el dólar por los precios en Estados Unidos sobre los precios en el país, más el tipo de cambio contra el euro por los precios de la eurozona sobre los precios del país. De esa manera, entonces, ponderándolo por el peso que tiene cada uno de los países, obtenemos el tipo de cambio real multilateral. Pasemos a las reservas internacionales. Estas van a estar medidas en términos de stocks y de variación. La variación puede deberse a intervención en el mercado cambiario si es un tipo de cambio intervenido, pago a organismos internacionales, operaciones con sector público, efectivo mínimo y resto. Y pasamos a paridad de poder de compra. En relación con lo que estamos viendo de precios, de países, de tipos de cambio, vamos a ver que la PPP o paridad de poder de compra es una extensión de la ley de precio único. Cuando la analizamos en términos absolutos, lo que sabemos es que los bienes idénticos se deben vender al mismo precio. A nivel mundial, entonces, los mismos bienes deben costar lo mismo en todos los mercados si el precio se expresa en la misma moneda. Tenemos T de A sobre T de B tiene que ser igual a precio de A sobre precio de B. Pasemos ahora a la relativa. La absoluta asume esta ley de precio único sin tener en cuenta los diferenciales en las tasas de inflación. De esta manera, con la relativa vamos a tener en cuenta eso y vamos a hacer una corrección. El país con mayor tasa de inflación debería ver depreciada su moneda en relación al país con menor tasa de inflación. Entonces nos queda T de A sobre T de B es precio de A menos precio de B sobre 1 más precio de B. De aquí entonces tenemos una corrección y es mucho más relevante cuando estamos comparando países con tasas de inflación muy diferentes. Por último, dado que es bastante complejo medir la PPP, de esta surge el índice de Big Mac, calculado por The Economist, el cual toma como referencia el precio de una hamburguesa Big Mac. Por ejemplo, si un Big Mac cuesta 3,6 euros en los países de la eurozona y 3,41 dólares en los Estados Unidos, el tipo de cambio debería ser 3,06 sobre 3,41, 0,8973. Si el tipo de cambio de mercado es menor que el tipo de cambio de Big Mac, para este ejemplo, deberíamos esperar que el valor del euro subiera hasta que alcance un valor teórico que resulta de la aplicación de este índice. En tanto, si el tipo de cambio de mercado fuera mayor, deberíamos esperar que el euro disminuyera hasta que alcance el valor teórico del índice Big Mac. Este indicador se utiliza como una variable proxy de la competitividad de economías y se contrasta con el tipo de cambio de mercado con el PPP. De esta forma, podemos concluir que una economía con un tipo de cambio subvaluado será artificialmente más competitiva, dado que su tipo de cambio es superior al correspondiente por la paridad del poder de compra. De esta forma, hace las exportaciones menos costosas
y a su vez incentiva a los consumidores a sustituir importaciones por bienes nacionales. Viceversa, un tipo de cambio sobrevaluado hace que una economía sea artificialmente menos competitiva, reduciendo las exportaciones e incentivando las importaciones. Hasta aquí entonces es lo que íbamos a analizar en este módulo. No tenemos una gran cantidad de indicadores construidos, pero sí tenemos un montón de información con la que podemos analizar estos mercados, dado que, dada su gran cantidad y la velocidad de tenerla disponible, nos permite gestionar de la mejor manera posible la toma de decisiones. Espero que el módulo haya sido de utilidad. Los espero en la próxima. Muchas gracias.